porque es un poquito largo. Bien, entonces, cuando hablamos de patología del glaucoma, hablamos generalmente de lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma más frecuente en nuestro medio. Y esta es una enfermedad multifactorial que va a manifestarse por una neuropatía óptica crónica que va a ser lentamente progresiva, ¿no? Y a medida que se va dañando el nervio óptico, pues va a existir un daño en lo que es el campo visual. Y el daño del nervio óptico es secundario a la pérdida progresiva de los axones por efecto de la presión intraocular en algunas veces. Y esto va a dar a que exista una apariencia excavada del disco óptico, como lo vamos a ver. Si no existiera tratamiento en estos pacientes, pues va a llegar a una ceguera de tipo irreversible, ¿ya? Entonces, desde el año 2020 a la fecha, tenemos ya una clasificación de lo que es el glaucoma crónico de ángulo abierto, la cual se dice que es una neuropatía óptica crónica progresiva que va a ser caracterizada por atrofia progresiva del nervio óptico, pérdida de células ganglionares y pérdida de sus axones, ¿ya? Entonces, este es el concepto que se tiene. Pero también, al ir presentándose una pérdida de células ganglionares, una atrofia del nervio óptico, esto se va a traducir en qué? Se traduce en alteraciones en el campo visual. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente con glaucoma, va a haber pues una serie de cambios que van a ser cambios moleculares no detectables que va a aparecer desde un inicio, donde habrá una aceleración de la apoptosis, muerte de células ganglionares y pérdida de axones, y cambio en la capa de fibras nerviosas que no son detectables, ¿ya? Entonces, esto va a dar origen a lo que vendría a ser ya una enfermedad asintomática, una enfermedad que se denomina un glaucoma perimétrico, ¿ya? En estos pacientes, ¿qué es lo que ya va a haber? Va a haber cambio en la capa de fibras nerviosas que ya va a ser detectable, cambio en el campo visual con una perimetría de onda corta y cambio en el campo visual con una perimetría estándar automatizada. Y esto dará lugar a lo que viene a ser un glaucoma funcional, donde habrá cambio en el campo visual moderado o cambio del campo visual severo que llegará a la ceguera. Entonces, pues en el glaucoma hay una transición que va a ir presentándose, y esta transición hasta lo que es la aparición de alteraciones en el campo visual pueden ser detectadas con el examen de la OCT. En la OCT, que vamos a ver, pérdida de la capa de fibras nerviosas, pérdida de las células ganglionares. El glaucoma existe en todo el mundo. ¿Dónde principalmente existe glaucoma? Pues en los países de África y en lo que es Oceanía, países asiáticos principalmente. Cuando hablamos de glaucoma, hablamos de una patología que va a ser una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. Una principal causa de ceguera reversible lo constituía ¿la qué? ¿Cuál? La catarata. Pero en el caso del glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, de tal forma que esto constituye un problema de salud pública en algunos sitios. Y se calcula para el 2020 que había 76 millones de personas en el mundo que tenían glaucoma. Esta patología es mucho más prevalente
en afroamericanos comparada con los blancos o hispanos en Estados Unidos, y aún así es mayor en los afrocaribeños. En los pacientes afroamericanos es la principal causa de ceguera, pero en los pacientes hispanos y los latinos está aumentando la tasa de prevalencia, con lo que significa la edad de las personas, ¿ya? Cuando hablamos de glaucoma, es importante que tengamos en cuenta lo que es la dinámica del humor acuoso. La presión alta que va a presentarse en todo el caso de glaucoma tiene que ver pues con esta dinámica del humor acuoso. Y el humor acuoso va a formarse en el epitelio no pigmentado, ¿ya?, del epitelio ciliar, y desde ahí va a ir hacia lo que es la cámara posterior, la pupila, cámara anterior, para drenarse a través de lo que es el canal de Slem a la circulación general. En el glaucoma, la patogenia va a estar relacionada con alteraciones en este sistema de drenaje del humor acuoso. Entonces, la malla trabecular, que es a través del cual va a drenarse el humor acuoso, se va a ver alterada de diferentes formas, de tal forma que las diferentes partes de la malla trabecular, tanto uveal, córnea escleral y justa canalicular, van a verse alteradas, y esto va a dar lugar a que el humor acuoso drene con mucha mayor dificultad, y esta dificultad en el drenaje del humor acuoso trae como consecuencia el aumento de la presión intraocular. Entonces, cuando hablábamos de lo que es el glaucoma, hablábamos que era una neuropatía. ¿Por qué? Porque el nervio óptico va a estar formado por los axones que van a venir de las células ganglionares, ¿no?, el número de 2 millones de células axonales más o menos, que van a formar el nervio óptico. Y es a través del nervio óptico que se va a llevar toda la información que se genera a nivel de los conos, de los bastones, información que va a ir ¿hacia dónde? Hacia el cerebro. Y el daño de este nervio óptico es lo que constituye el glaucoma. Entonces, cuando hablamos de glaucoma, el glaucoma puede clasificarse según la amplitud del ángulo iliaco-corneal, ya sea en glaucoma cerrado o en glaucoma abierto. El glaucoma abierto será el glaucoma crónico, el glaucoma cerrado para un glaucoma agudo, según su origen, primario o secundario, y según su momento de aparición, puede ser un glaucoma congénito, juvenil o el adulto. Más frecuente el adulto, más frecuente el primario, más frecuente el glaucoma de ángulo abierto. Hay que tener en cuenta que también puede haber un glaucoma normotenso. Pacientes que tienen hallazgos glaucomatosos con presiones intraoculares normales. Entonces, es la primera causa de ceguera reversible, y la incidencia y prevalencia va variando según la etnia y la raza. Entonces, respecto al glaucoma, debemos considerar algunas cosas, ¿ya? El diagnóstico se torna un tanto difícil, sobre todo en países en vías de desarrollo donde no existe la tecnología tan difundida a lo que es nivel primario para llegar a lo que es el diagnóstico. Por lo tanto, muchas veces en países en vías de desarrollo, el tratamiento tiende a ser mucho más agresivo, en el sentido que de pronto
se obvian algunos tratamientos que usualmente se usan en otros países y se va a una opción quirúrgica de pronto, porque si no, ese paciente que se está detectando en algún momento se va a perder y cuando vuelva, pues va a ir ya con un daño muy avanzado de la salud visual. La mayoría de los datos provienen de Europa y América del Norte, y incluso en Europa y en Estados Unidos existe un porcentaje muy incrementado de lo que es una enfermedad no diagnosticada. Hay mucho subdiagnóstico, y si eso lo extrapolamos hacia el Perú o a países en desarrollo, pues es mayor la situación de subdiagnóstico. En el 2020 habían 80 millones de personas con glaucoma. Se estima que en el 2040 llegará a 112 millones de personas con glaucoma. Donde se presentan más este tipo de patologías? En África y Asia. ¿Por qué se está incrementando este porcentaje de pacientes con glaucoma? Porque la sobrevida en todo el mundo también se está incrementando. Y las 3/4 partes de este glaucoma son pues glaucoma primario de ángulo abierto. Más o menos, para tener una idea de lo que viene a ser la prevalencia de este glaucoma primario de ángulo abierto, entre los 40 y 80 años, Asia tiene 2.3%, Latinoamérica y el Caribe 3.65% y África 4.2%, ¿no? Más prevalencia todavía en los pacientes africanos. Entonces, existen muchos estudios poblacionales amplios que están dando o que han dado pues muy buena información respecto a lo que es la prevalencia de pacientes con glaucoma. Pero algo que llama la atención es de que en los estudios hechos en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, en ambos estudios hasta un 50% de los pacientes con glaucoma no conocían su diagnóstico, eran subdiagnosticados. En el estudio de Barbados, vean, en los afroamericanos mayores de 40 años había hasta 7% de lo que es la incidencia de glaucoma. Entonces, la edad avanzada constituye un factor de riesgo importante para la prevalencia e incidencia de glaucoma. En un estudio último, ¿no?, en los latinos, ¿no?, se vio de que en los mayores de 40 años la prevalencia era del 4.7%, pero que en los mayores de 80 años esta prevalencia aumentaba al 22%. Por lo tanto, la población latina actualmente tiene un factor de riesgo a desarrollar glaucoma mucho mayor que otras poblaciones en la medida que más años tenga la persona. Si actualmente estamos en 76 años, la esperanza de vida al nacer, ¿no?, entonces va a haber mucho paciente con glaucoma en lo que es Latinoamérica, ¿ya? Y este estudio demostró que el 75% de los pacientes con glaucoma desconocían que tenían glaucoma. Entonces, pues, vamos a una alta prevalencia de glaucoma y encima de eso no conocemos la enfermedad, de tal forma que esto se traduce en un daño irreversible del nervio óptico con alteraciones en lo que es pues la visión. Entonces, en lo que significa Latinoamérica, estamos pues con dos problemas, que estamos teniendo una mayor incidencia de glaucoma, y otra de que tenemos mayor cantidad de pacientes sin el diagnóstico correcto de glaucoma, aun cuando ellos están identificados como glaucomatosos, ¿ya?
Entonces, tenemos una serie de factores de riesgo a tener en cuenta para hacer el diagnóstico de glaucoma, de entre las cuales está la presión intraocular, la edad avanzada, la raza, la paquimetría, historia familiar y la miopía. Algunos factores sistémicos también se consideran a la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, pero que tienen unas características menos determinantes como factor de riesgo. Están ahí, pero principalmente los otros factores que vamos a ver son los más importantes. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, la presión intraocular constituye uno de los factores de riesgo más importantes, ¿ya? Aunque no siempre son necesarios para su diagnóstico. La presión intraocular elevada está en 70% de los pacientes con glaucoma, pero un 30% de los pacientes cursan con presiones intraoculares normales. La presión intraocular está entre los 10 a 21 milímetros de mercurio, pero una presión mayor a 21 no necesariamente significa que es un paciente ya con glaucoma. Muchos años atrás, el hecho de tener más de 21 milímetros de mercurio de presión intraocular ya constituía una razón para dar tratamiento como glaucoma, pero ahora no, es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces, dentro de lo que significa la presión intraocular elevada, constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma. Factor de riesgo que a medida que haya mayor presión, también el riesgo de desarrollar glaucoma será mayor. Y es por eso que hasta la fecha todo el tratamiento generalmente va destinado a lo que es controlar la presión intraocular. Además de que dentro de los eventos que intervienen para la génesis de glaucoma, la presión intraocular es el único factor modificable y todo el tratamiento está orientado a ello. La edad avanzada es otro factor de riesgo para el desarrollo y progresión del glaucoma, ¿no? Estudios como el de Baltimore decía que en los mayores de 80 hasta 11% puede haber en los pacientes africanos de incidencia de glaucoma. Ya en los latinos tenemos hasta 22% en mayores de 80 años. Entonces, esta prevalencia va a duplicarse por cada década después de los 40 años, ¿ya? Entonces, la edad se constituye en un principal factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma, ¿no? Entonces, la prevalencia en los Estados Unidos de este glaucoma es 3 a 4 veces mayor conforme pues va aumentando la edad avanzada. La raza es otro factor importante. Sobre todo los pacientes de raza negra son pacientes que van a tener una mayor incidencia de lo que es glaucoma, ¿no? Hasta 3 a 4 veces mayor, y en estos pacientes también la ceguera por glaucoma es 4 veces más común. Y en estos pacientes el glaucoma suele aparecer a una edad más temprana y con características más agresivas porque ya se encuentra un glaucoma más avanzado. La paquimetría, que nos va a determinar el grosor corneal, un grosor corneal muy delgado, también es otro factor de riesgo para lo que es la progresión del glaucoma. Y los pacientes de raza negra tienen pues córneas más delgadas. Entonces, la historia familiar es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya que en estos pacientes el tener un familiar con glaucoma
la posibilidad de que el familiar tenga el glaucoma es 3.7 veces más en pacientes que tengan como antecedente familiar un hermano con glaucoma. ¿Ya? Entonces, pues, estos factores hacen de que la probabilidad de que haya glaucoma se ve incrementada. Existe también un factor genético, ¿no? Se están viendo varios genes que están siendo alterados en glaucoma, pero hasta el momento el gen MIO-OC es uno de los genes que está más constantemente involucrado en lo que viene a ser la génesis del glaucoma, aunque solamente se ha encontrado el 4% del glaucoma primario de ángulo abierto. Probablemente en los siguientes años haya otros genes que se identifiquen de tal forma que a futuro se vaya a orientar de repente una terapia génica para el glaucoma. Entonces, esto va a generar que exista una mutación que va a alterar el plegamiento y procesamiento dentro de las células de la malla trabecular. ¿Ya? Entonces, esta acumulación va a producir un estrés en el retículo endoplásmico y no se puede eliminar por proteólisis, y esto va a inducir una apoptosis y muerte celular con degradación de tejido de la matriz de la malla trabecular. Entonces, se ha determinado que existe un factor genético que va a producir alteración en la malla trabecular, que es un factor de riesgo para la aparición de glaucoma. También la miopía se ve inmersa en lo que es el diagnóstico de glaucoma, ¿no? Es un factor de riesgo adicional, de tal forma que cuando hay miopía el diagnóstico muchas veces se hace más difícil, sobre todo a medida de que la miopía esté incrementada. ¿Esto por qué? Por los cambios que van apareciendo en los miopes, tales como inclinación de papila, lo que es el cono miópico, entre otras cosas. Entonces, pues, cuando hablamos de un paciente que tiene un glaucoma crónico, vamos a hablar de pacientes donde van a tener una forma de presentación que es insidiosa, indolora, crónica, bilateral pero asimétrico y relativamente asintomático hasta enfermedad, hasta estadios bastante avanzados de la enfermedad, ¿no? Y en estos pacientes el diagnóstico se va a hacer mediante lo que es evaluar las alteraciones que hay en el nervio óptico y ver si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado, etc. Entonces, en la gran mayoría de los casos, la patología que se va a observar en los pacientes con glaucoma va a ser bilateral. De pronto podemos tener pacientes donde va a haber una serie de hallazgos atípicos, como que las alteraciones en el nervio óptico sean unilaterales, o que haya una disminución de la agudeza visual central, que haya alteraciones en la discriminación de colores, que sea un paciente joven, que haya palidez en el anillo neuroretiniano o alteraciones atípicas en el campo visual. Entonces, en estos pacientes lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues una evaluación médica y neurológica. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones que estamos diciendo que son atípicas podría deberse a una etiología compresiva, a arteritis células gigantes, sustancias tóxicas, vasculitis sistémica, etc.
¿ya? Entonces, cuando hablamos de glaucoma, vamos a hablar de una patología bilateral. ¿Qué es lo que ocurre para que se presente un paciente con glaucoma? Pues que va a haber una serie de factores que van a hacer de que el nervio óptico se dañe en forma progresiva y un daño que va a ser irreversible, ¿ya? Si nosotros tenemos acá a un paciente que tiene un nervio óptico sano, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con glaucoma? Pues un paciente que va a ir poco a poco aumentando lo que se dice la excavación central. Por lo tanto, el daño que se va a presentar va a ser en el nervio óptico y este daño es un aumento en la excavación progresiva. ¿Por qué se va a presentar esto? Pues algunos de ellos están relacionados a la presión intraocular y otro a algunos factores que son independientes de esta presión intraocular. Cuando existe una presión intraocular elevada, esta presión intraocular elevada va a tener un efecto sobre toda la estructura ocular, pero sobre todo en lo que viene a ser la parte posterior en el nervio óptico. Entonces, las acciones relacionadas a la presión intraocular van a estar relacionadas con lo que es cambios mecánicos que van a ocurrir en la lámina cribosa y una disfunción vascular en la cabeza del nervio óptico que va a llevar a isquemia. ¿Ya? Entonces, los cambios estructurales que se van a presentar a nivel de lo que es la lámina cribosa van a ser pues obstrucción de la red trabecular por material extraño, pérdida de células endoteliales trabeculares, pérdida de la actividad fagocítica de las células endoteliales trabeculares, reducción del tamaño y densidad de los poros de la pared del canal de Schlemm. Entonces va a haber una alteración en el sistema de drenaje por acción de lo que viene a ser la presión intraocular elevada. Pero hay factores que están o son independientes de la presión intraocular, porque recuerden, hay un 30% de pacientes que van a cursar con presión intraocular normal. Entonces, esto se debería a una reducción de la presión de perfusión ocular, ¿no?, que se va a presentar, donde la migraña, la hipertensión, la diabetes van a ver exacerbado esto por daño excitotóxico por exceso de glutamato, por daño nervioso mediado por sistema autoinmune, pérdida de factores neurotróficos, fallo del mecanismo de reparación celular y una autorregulación anormal de la vasculatura retiniana y coroidea. Entonces, pues, existen mecanismos que van a hacer de que tanto si la presión intraocular está elevada o está normal, van a actuar en que exista daño a nivel del nervio óptico, ¿ya? Además de que hay una susceptibilidad del nervio óptico a reaccionar frente a una serie de noxas que muchas veces no tienen que ver con la presión intraocular. Entonces, pues, el tratar de hacer un tamizaje para poder hacer el diagnóstico a nivel de la atención primaria complica en cuanto a la detección del glaucoma, ¿ya? Es por eso de que no se recomienda una detección rutinaria en glaucoma en pacientes asintomáticos mayor de 40 años, sino que hay que definirlo de acuerdo a juicio clínico. Muy bien. Las personas podemos desarrollar glaucomas secundarios. Los glaucomas secundarios son aquellos que van a deberse
a problemas oculares que condicionan daño glaucomatoso. Y entre ellos tenemos a lo que es pues el glaucoma neovascular, ¿ya? Entonces, estos glaucomas secundarios tienden a ser unilaterales y uno de estos glaucomas viene a ser el glaucoma neovascular. Entonces, ¿cuándo se presenta este glaucoma neovascular? Cuando existe una alteración en la parte posterior del ojo a nivel de la retina, cuando hay una isquemia retinal. Esa isquemia retinal va a hacer de que existan vasos, la aparición de vasos, de sustancias vasoproliferativas que van a dar como creación los neovasos. Neovasos que van a estar sobre lo que es la retina o en la parte del iris. Cuando los neovasos están sobre el iris, vamos a encontrar pues lo que se llama una rubiosis. Y esta rubiosis, estos vasos anómalos, no solamente van a estar en el iris, sino puede haber formando goniosinequias entre el iris y la córnea. Y cursan pues con una inflamación ocular. Habrá un glaucoma, una presión intraocular elevada, con cambios en la superficie ocular, enrojecimiento, etc. Y el tratamiento tiene que ser pues controlar esa presión. Y para controlar esa presión, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir hacia lo que es el factor desencadenante. ¿Cuál es el factor desencadenante? La isquemia retinal. El tratamiento será entonces la panfotocoagulación retinal. ¿Qué estamos observando ahí? Descríbanlo nomás. ¿Qué será esto? Vasos sanguíneos. ¿Dónde? En el iris. ¿Y qué es esto? Vasos sanguíneos en el iris. ¿Cómo se llama? Rubiosis iris. Y esto puede dar un glaucoma neovascular. ¿Qué produjo esta rubiosis? Una isquemia retinal. ¿Cómo controlamos la presión intraocular? Con gotas, mientras se haga una panfotocoagulación retinal en el polo posterior. Otro glaucoma secundario se va a presentar en los procesos inflamatorios intraoculares, como es la uveitis. La reacción inflamatoria, lo que es la presencia de células inflamatorias, la presencia de pronto de sinequias en la malla trabecular, va a conducir a que la presión intraocular se eleve. ¿Por qué? Porque va a haber una dificultad en lo que es la eliminación del humor acuoso a través de la malla trabecular. Cuando hay una reacción inflamatoria a nivel ocular, las estructuras cercanas tienden a pegarse, a sinequearse. Entonces, si tenemos al iris que está cerca al cristalino, en una reacción inflamatoria, ¿qué es lo que pasa? Se pegan. Y cuando se pegan en un estadio donde está una pupila no dilatada, una pupila un tanto miótica, ¿qué es lo que va a hacerse? Pues si se pega ahí, no es prudente, porque después si desarrolla una catarata secundaria, etcétera, para la operación se complica un tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se rompe esa posibilidad de sinequias que está teniendo el paciente. Acá ven estos puntos, ¿no?
ahí estaba originalmente el iris. Cuando ha habido una uveitis, se dilata la pupila y esto que se estaba pegando se rompe. Pero acá ha dejado ya esta situación de sinequia, ¿ya? En los casos de uveitis, como hay una reacción inflamatoria en cámara anterior, puede haber también presencia de hipopio, que es una reacción, en este caso, estéril. El glaucoma secundario se puede presentar como consecuencia de traumatismos oculares, ¿ya? Por eso, siempre es bueno, cuando haya la historia de traumatismos oculares, determinar la presión intraocular, porque puede haber alteración de la malla trabecular y producir un aumento de la presión intraocular porque hay alteraciones en el drenaje del humor acuoso, ¿ya? Entonces, dentro de lo que ya es el glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma más frecuente, pues vamos a ver que este glaucoma crónico tiene algunas características, ¿ya? El glaucoma crónico representa hasta el 70% de todos los glaucomas, hablamos de nuestro medio, ¿ya? Aparece a partir de los 50 años y es crónico. Va meses a años, bilateral, pero no siempre simétrico, ¿ya? El daño va a estar en los dos, aunque no en forma simétrica. Es asintomático e indolor. ¿Qué es lo que va a presentarse? Excavación de la cabeza del nervio óptico, va a haber cambios que son característicos en el nervio óptico y va a haber una pérdida del campo visual, ¿ya? Entonces, esas son las características de un glaucoma de ángulo abierto. Entonces, en la lámina, algunas láminas atrás, habíamos dicho que cuando existe disminución de la agudeza visual en un ojo y otras características más, enviarlo al neurólogo, ¿ya? En el glaucoma crónico de ángulo abierto, la visión central siempre está conservada, no se afecta, ¿ya? Entonces, cuando evaluamos a un paciente con un glaucoma crónico, la visión central siempre va a estar normal. Y esto es un factor que va en contra de lo que es el tratamiento. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento produce efectos secundarios, porque el tratamiento significa un costo para el paciente y el tratamiento, generalmente los pacientes o todos nosotros asociamos mejoría de enfermedad con alguna característica de la enfermedad. En caso de la visión, con mejoría de la visión. Entonces, un paciente crónico con glaucoma que va a tener una buena visión, por efecto de la gota incluso esa visión puede verse un tanto reducida. ¿Qué va a hacer el paciente? Pues tiene muchos factores para abandonar tratamiento, ¿ya? Entonces, la visión no se afecta en el glaucoma. Puede el paciente estar con una visión tubular, con una visión de 20/20 y al día siguiente perder esa visión, ¿ya? Pero la visión central no se afecta. Entonces, los factores de riesgo del glaucoma de ángulo abierto, ya lo hemos visto, tenemos la presión intraocular elevada, que es el principal factor de riesgo, el espesor corneal menor de 555 micras, los mayores de 50 años, los pacientes de raza negra, recuérdenlo, donde el inicio es más temprano, más severo, el tratamiento menos satisfactorio, una historia familiar positiva y fluctuaciones en la presión intraocular, ¿ya? Cuando se da un tratamiento, tiene que darse tratamiento
que asegure que la presión intraocular esté las 24 horas del día controlada, ¿ya? Porque las fluctuaciones de la presión intraocular se convierten en otro factor de riesgo si esto no es así. Entonces, ¿qué sintomatología presenta el glaucoma crónico de ángulo abierto? Habíamos dicho que era asintomática. Y es así. Pueden algunos presentar una visión empañada. Va a existir una pérdida gradual de la visión periférica que va a hacer que la visión tenga una visión en túnel, pero esto se va dando ya en estadios de enfermedad muy avanzada. Puede haber incapacidad de ajustar los ojos en habitaciones oscuras, puede ver anillos a colores alrededor de las luces o cefaleas. Entonces, los síntomas que se va a presentar en un glaucoma crónico son síntomas bastante inespecíficos, ¿ya? Y entonces esto hace de que el diagnóstico se complique. Entonces, para el glaucoma primario de ángulo abierto, va a haber pues algunos signos clínicos a tener en cuenta, ¿ya? Desde el punto de vista de sintomatología, habíamos dicho que los pacientes no expresan mayor sintomatología o estos son muy difusos, muy inespecíficos, que pueden tener una pérdida significativa del campo visual, pero esto traduce una enfermedad avanzada, ¿ya? Pero sí hay muchos signos en un glaucoma. ¿Qué signos podemos encontrar? Presión intraocular elevada en 70% de los pacientes. Podemos encontrar fluctuaciones diurnas de la presión intraocular. En condiciones normales, pues, la presión intraocular va a ir variando a lo largo de todo el día, pero esta fluctuación de la presión intraocular, si es mayor de 5 milímetros de mercurio, esto es más susceptible que ocurra en pacientes con glaucoma. Va a haber cambios en la papila óptica, en el disco óptico, que hacen que sea sospechoso un paciente que pueda tener glaucoma. Habrá una reducción del campo visual, pérdida de capa de fibras. Entonces, en un paciente con glaucoma, ¿qué tendremos? Si esta es la visión normal de un paciente, en un paciente con glaucoma, que vamos a ir presenciando la pérdida de lo que es la visión periférica, hasta que esto se haga una visión tubular. Entonces, el glaucoma de ángulo abierto no va a tener síntomas hasta que esta enfermedad alcance estadios avanzados. No tiene cura, solo tratamiento. Vale decir que todo el daño a nivel del nervio óptico que tenga el paciente al momento del diagnóstico, ese daño ya queda ahí, no puede recuperar. El tratamiento solo va a ir destinado ¿a qué? A preservar la visión que tiene el paciente y el daño que ya se encuentra, eso quedó ahí. Hay que evitar progresión de daño en el nervio óptico, ¿ya? Este daño que se presenta es un daño irreversible, ¿ya? Entonces, pues, en las manifestaciones clínicas del glaucoma son pues asintomáticos hasta etapas bastante tardías. Es importante que exista una valoración oftalmológica, sobre todo estos pacientes van a ser asintomáticos incluso si tienen presiones intraoculares elevadas. Al ser un proceso crónico, en estos pacientes
la córnea y las estructuras intraoculares se van adaptando a esta presión y no existe mayor expresión de molestias, de síntomas, ni siquiera de enrojecimiento. No hay pérdida de la agudeza visual. ¿Por qué? Porque siempre la visión central está conservada, pero sí va dando lugar a que exista una visión en túnel, que es manifestación de una enfermedad bastante avanzada, bastante tardía. Y esto va a ir acompañado pues de un campo visual que va a estar alterado, la misma que va a ser irreversible el cambio. Para hacer el diagnóstico del glaucoma, pues se mide a través de la presión intraocular, se mide la presión intraocular con una tonometría, ¿no? Se hace una oftalmoscopía para ver qué cambios están ocurriendo a nivel de la cabeza del nervio óptico. La gonioscopía nos va a permitir determinar si es un ángulo abierto, un ángulo externo o cerrado, o qué factor es el que está condicionando la presencia de glaucoma, la campometría que hace el diagnóstico y la paquimetría que nos determina el grosor corneal. Ya saben ustedes, un grosor corneal adelgazado es un factor de riesgo para glaucoma. Entonces, la tonometría es la determinación de la presión intraocular, que puede hacerse con el tonómetro de Schultz, como se está viendo, o con el tonómetro de aplanación de Goldmann. Este es el método más exacto para medir la presión intraocular, por lo tanto el diagnóstico se debe de hacer con el tonómetro de Goldmann y sobre todo lo que es el seguimiento de del tratamiento. Recuerden ustedes, ¿no?, de que la enfermedad del glaucoma es una patología que cuando se hace el diagnóstico ya existe un daño, cuando hay expresión de lo que es alteración del campo visual, ya existe daño considerable. Entonces ese daño, con lo que es la tonometría, se va tratando de determinar si está siendo controlada o no, ¿ya? Entonces esta tonometría de Goldmann o de aplanación va a decirnos cómo está evolucionando el paciente, ¿ya? Entonces, para determinar la presión intraocular, ¿qué es lo que se hace? De que estos anillos estén, ¿no?, de esta forma para determinar la presión intraocular. Se mide la presión intraocular, el tonómetro de aplanación, que también existe para la población pediátrica, ¿no?, que bajo sedación se determina la presión intraocular. Entonces, otro criterio para el diagnóstico de glaucoma viene a ser la evaluación del nervio óptico. Y en la evaluación del nervio óptico veremos si hay excavación de la papila, si existen hemorragias del disco, la presencia de muesca, adelgazamiento del anillo neural y si hay asimetría de los dos nervios ópticos. En condiciones normales, si nosotros tenemos una papila, por el centro de la papila van a emerger los vasos sanguíneos, arterias y venas. Y por esta emergencia de los vasos sanguíneos existe una pequeña copa, una excavación que representa el 20%, quizás 30% del área de toda la papila. Entonces, en el glaucoma, ¿qué es lo que va a existir? Un aumento progresivo de esta excavación. Y ese aumento progresivo de la excavación es lo que se conoce pues como excavación de papila, que es un indicio de glaucoma. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una papila que tiene una excavación que es mucho más del 10 o 20% que B debe de significar en área de la papila. ¿Cuánto de área significa las imágenes que están ahí?
la imagen superior izquierda, ¿cuánto les parece? 60-70% excavación. Y en la inferior derecha, un 80%, más o menos. Ahora, ustedes ven un fondo de ojo con esas características, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? Probablemente fue un glaucoma. ¿Ya? Si ustedes están haciendo neurología, los llaman y van a decir qué cosa. Papila de bordes nítidos, no edematosa, impresión diagnóstica, no edema papila, no hipertensión endocraniana, ¿verdad? ¿Qué más le faltaría decir? ¿Ah? Bueno, pueden poner excavación de tanto, ¿y qué más? Interconsulta oftalmología. Lógico, o sea, ¿qué ganan describiendo ahí la patología y eso queda en el libro, en el cuaderno o en la historia clínica? Tienen que alertar, porque si ese paciente ya tiene esa excavación, quiere decir que no sabe si tiene o no glaucoma, y ustedes están viendo esa excavación que es sospechoso el glaucoma, tienen que derivarlo. Y el oftalmólogo dirá, no, es una excavación normal, ya, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, va a haber un adelgazamiento neural, ¿no? Siempre se va a determinar en las 4 posiciones cuál es el adelgazamiento neural que existe. Y es lógico que haya un adelgazamiento neural en la medida que tengamos pues mayor excavación, es la parte neural que va adelgazándose. También, aparte de la excavación, en los pacientes puede presentarse una muesca, ¿no? Y esta muesca se dice que es patognomónico de glaucoma. Si nosotros encontramos excavación y muesca, todo este paciente con seguridad tiene glaucoma. Cuando hay asimetría de los nervios ópticos, en un ojo vemos un nervio óptico de esta magnitud y en el otro tenemos este otro nervio óptico. Esta asimetría también indica de que ese paciente tiene probablemente glaucoma. ¿Ya? Y acá todavía hay asimetría más la presencia de muesca. Entonces, cuando hacemos un examen en lo que es el nervio óptico, hay que ir evaluando esas cosas. ¿Ya? También existe atrofia que rodea a la papila, ¿no? Hay una zona alfa, una zona beta, que también indican la presencia de lo que es el glaucoma. También se puede visualizar la pérdida de fibras nerviosas a nivel de la retina, las mismas que pueden ser difusas, las mismas que pueden ser localizadas. Pérdida de lo que es capa de fibras nerviosas, que es otra manifestación de hallazgos en el fondo de ojo. La gonioscopía es otro examen importante que nos determina si el paciente es portador de un glaucoma crónico de ángulo abierto o ángulo cerrado, y si es de ángulo abierto, sobre qué etiología probable puede haber. Porque en la gonioscopía podemos encontrar lo que es sinequias en la malla trabecular, lo que es presencia de células inflamatorias, pigmentos, etc. De tal forma que nos va a decir cuál es la probable causa. Ahí que estamos viendo sinequias, pegamiento en lo que es la malla trabecular. Últimamente
tenemos lo que es el advenimiento de la tomografía de coherencia óptica. Es un examen que se está utilizando en forma, digamos, bastante rutinaria, bastante frecuente, que constituye un examen estructural del nervio óptico, de la capa de fibras nerviosas de la retina, de la capa de células ganglionares, y es un examen pues no invasivo y nos ayuda en parte a lo que es el diagnóstico del glaucoma, nos determina ver cómo está también lo que es la parte del área macular. Entonces vamos a ver la capa de fibras nerviosas que están a nivel peripapilar y también la capa de células ganglionares que estén en lo que es el área macular. Entonces, en la OCT vamos a evaluar estos resultados, ¿no? Y nos va a dar pues una información que nos indica sobre todo la presencia de un glaucoma pero temprano. ¿Y cómo se traduce estos hallazgos? A través de la disminución de la capa de células nerviosas, a través de la disminución de la capa de células ganglionares. ¿Ya? Muy bien, entonces la OCT nos hace un diagnóstico temprano, pero el campo visual nos va a ayudar en los procesos de glaucoma crónico, en la evolución del glaucoma. De ellas, entre la pérdida de capa de fibras nerviosas, la pérdida de las células, del complejo de las células ganglionares, es mucho más importante en lo que es el glaucoma, porque esta pérdida va a ser traducción de una, digamos, manifestación de glaucoma incluso en estadios más avanzados. ¿Ya? Entonces la OCT, cuando se pide en glaucoma, es para tratar de ver si existe de repente un daño temprano propio del glaucoma. Siempre el diagnóstico del glaucoma se ha hecho a través de lo que es el campo visual. Ahora tenemos la opción de hacer la OCT, que nos permite determinar que ese paciente con esa disminución de capa de fibras nerviosas, de capa de células ganglionares, va a ser glaucoma probablemente en los siguientes 7 u 8 años. ¿Ya? Es útil en las diferentes etapas del glaucoma, puede detectar progresión en glaucoma pre-perimétrico, o sea, pre-campo visual. ¿Ya? No es algo perfecto, no reemplaza el campo visual, ni tampoco una correcta evaluación clínica, solamente las complementa. Porque de pronto puede darse el caso que hay un paciente que tiene algunas lesiones no tan sugerentes de glaucoma y encontramos en la OCT una disminución de células ganglionares, una disminución de la capa de fibras nerviosas. Entonces, ¿se da tratamiento en ese momento? ¿Ya? Entonces, para iniciar tratamiento, pues ya nosotros necesitamos de lo que es la perimetría computarizada, el campo visual computarizado, que es un estudio funcional. La tomografía de coherencia óptica es un estudio estructural, solamente determina qué está pasando, qué daño está existiendo, pero en cambio la perimetría computarizada es un estudio funcional del nervio óptico y de la retina, que ya nos va a permitir determinar la severidad del daño por glaucoma y su utilidad. No solamente va a estar en el diagnóstico,
sino sobre todo en lo que es el seguimiento. Porque cuando se da tratamiento de glaucoma, ¿qué es lo que esperamos? De que no progrese la enfermedad. ¿Cómo hacemos ese seguimiento? A través de la determinación de la presión intraocular. Pero podemos tener presión intraocular normal, pero no sabemos si esa presión está dañando, ¿no?, al nervio óptico, y esto se traduzca en alteración del campo visual. Por eso el campo visual es importante en el seguimiento, ¿ya? Y algo que hay que tener en cuenta es que ya estos defectos campimétricos se observan una vez que el 25 a 50% de las células ganglionares se han perdido. De ahí la importancia de que la tomografía de coherencia óptica que nos dé estos datos, pueda de pronto hacer de que el tratamiento pueda iniciarse antes. Entonces va a haber una pérdida progresiva de lo que viene a ser la visión periférica, que se va a manifestar en lo que es el campo visual, hasta llegar pues a una pérdida completa de la visión. ¿Qué hacer ante un paciente que tiene glaucoma? Pues hay que tratarlo. Pero muchas veces el diagnóstico no es tan sencillo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues usar los factores de riesgo para identificar a los pacientes que puedan tener glaucoma. Si tenemos un paciente mayor de 40 años con historia familiar de glaucoma, de raza afroamericana, que tenga miopía, diabetes mellitus, pues ese paciente tiene muchos factores de riesgo para desarrollar glaucoma. Si además usa corticoides tanto en forma tópica como en forma sistémica, es otro factor de riesgo para el glaucoma, porque los corticoides elevan la presión intraocular. Y si encontramos una presión intraocular elevada, pues esa presión intraocular elevada constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de glaucoma. Entonces, en base a esto, podemos hacer ¿qué? El probable diagnóstico. Con esto se va a buscar ¿qué cosas? Se va a buscar si hay alteraciones en la cabeza del nervio óptico propias del glaucoma, las que hemos mencionado. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Excavación aumentada, hemorragia en astilla, presencia de muesca, asimetría. Entonces, pues, tenemos que cuando vamos a iniciar el tratamiento en un paciente, tenemos que buscar una presión objetiva. Y esta presión objetivo es una presión que se determina de acuerdo a si la presión si el glaucoma es leve, moderado o severo. En líneas generales, se inicia un tratamiento con medicación o con sistemas de reducción de presión intraocular que reduzcan entre 20, 25, 30% la presión intraocular. Entonces, a mayor daño en el glaucoma, la presión intraocular objetivo o diana tendrá que ser pues una presión mucho menor. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esas circunstancias. Tenemos medicamentos, ¿no?, como los análogos de prostaglandinas, los beta bloqueadores, los alfa agonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica e incluso tratamiento médico sistémico.
pero el tratamiento médico sistémico se va a usar sobre todo en situaciones donde existe una presión intraocular muy elevada, en caso de glaucoma agudo, o como parte de tratamiento ante una situación quirúrgica. Los pacientes con tratamiento tópico, en el caso de glaucoma, generalmente se va a usar pues las gotas que van a producir una reducción de la presión intraocular que es variable. ¿Cuáles son los que más presión intraocular reducen? Los análogos de las prostaglandinas. El segundo, los beta bloqueadores. ¿No? Entonces, habíamos dicho que el seguimiento del tratamiento se hace ¿con qué? Con lo que es la campimetría. Si es una papila óptica estable y la campimetría es estable, esa campimetría se irá haciendo anualmente. Pero si hay alteraciones de daño en la campimetría, pues definitivamente habrá que replantear el tratamiento y la campimetría se tendrá que hacer más seguido. ¿Por qué motivo puede fracasar el tratamiento en el glaucoma? Porque de pronto la presión diana escogida no fue la adecuada y permite el deterioro del campo visual por no cumplimiento del tratamiento y por fluctuaciones de la presión intraocular. Habíamos dicho que la presión intraocular tiene un ciclo circadiano a lo largo de todo el día, pues ese ciclo circadiano debe de estar controlado con el tratamiento de tal forma que no haya una variación mayor de 5 milímetros de mercurio. Y el no cumplimiento del tratamiento es una situación también que se presenta con frecuencia. ¿Por qué razón? Porque los pacientes tienen muchos factores a favor para abandonar tratamiento, ¿no? Le favorece al paciente el hecho de no estar gastando mensualmente una cantidad de dinero, el hecho de no va a tener efectos secundarios por efecto de echarse las gotas, y al saberse de que está viendo bien, ¿por qué someterse a un tratamiento? ¿Ya? Pero la situación de abandono de tratamiento es algo muy frecuente y ahí ustedes cumplen un papel importante. ¿Por qué razón? Porque ya cuando se hace el diagnóstico de glaucoma, el tratamiento es de por vida, ¿ya? Entonces vamos a ver entre los hipotensores oculares a los medicamentos que están ahí. Los análogos de las análogos de prostaglandinas constituyen la primera elección en cuanto a lo que es tratamiento tópico en los pacientes. ¿Y esto por qué razón? Porque uno, la dosificación, que es de una vez al día; otra, de que es el factor que hace que la presión intraocular disminuya en mayor cantidad, ¿ya? Es el que tiene mayor efecto hipotensor, entre 23 y 33% de la presión que está siendo disminuida. ¿Y por qué mecanismo va a actuar los análogos de las prostaglandinas? A través del aumento de salida del humor acuoso a través de la malla uveoescleral. Habíamos mencionado de que casi el 90% de todo lo que es el humor acuoso es eliminado a través de la malla trabecular, ¿no? Pero que en el glaucoma, ¿qué es lo que existe? Una alteración en la malla trabecular. Por lo tanto, esto condiciona la presión intraocular. El aumento de la presión intraocular. Cuando se da un análogo de prostaglandina, se aumenta la salida del humor acuoso a través de la malla uveoescleral, que viene a ser el otro elemento a través del cual se elimina el humor acuoso, pero representa solamente un 10%. Pero aún así constituye el
principal factor para lo que es la reducción de la presión intraocular, entre 25 y 33%, que va a eliminarse por esta malla uveo-escleral. Puede tener efectos sistémicos como cefalea, síntomas gripales, mialgias, que en todo caso son manifestaciones entre leves a moderadas. Los análogos de las prostaglandinas tienen principalmente manifestaciones oculares, como es el oscurecimiento del iris y las pestañas, hipertricosis, pestañas que se vuelven mucho más gruesas, puede haber presencia de triquiasis que van a hacer de que puedan dañar lo que es la superficie ocular, distriquiasis, hiperemia conjuntival. ¿Ya? Entonces, se usa este medicamento y el paciente va a tener molestias, enrojecimiento ocular, que es algo que se presenta con la aplicación de casi todos los productos oftalmológicos para glaucoma. Se contraindica cuando hay procesos inflamatorios intraoculares. De tal forma, si hay una uveitis anterior, un edema macular cistoidea, cuando hay queratitis herpética, no debemos de usar los análogos de las prostaglandinas. Pero después hay muy buena aceptación. ¿Ya? El segundo grupo son los beta bloqueadores, que ahora son de segunda línea, antes era la primera línea. ¿Ya? Produce una reducción de presión intraocular de 20 a 30%. Esta era la razón por la que años estuvo como primera droga de elección, pero ahora es la segunda. Puede usarse 2 veces al día y ellos van a producir que inhiben la producción del AMP cíclico en el anillo, en el epitelio ciliar, y esto va a hacer que exista una disminución en la secreción del humor acuoso. ¿Ya? Entonces también es un buen producto, pero que va a tener una serie de efectos adversos. Tiene efectos adversos sobre todo sistémicos, donde va a haber bradicardia, broncoespasmo, hipotensión, exacerbación de miastenia gravis, etc. A nivel ocular, visión borrosa, hipoestesia corneal, alergias, etc. No se debe de usar en pacientes con asma bronquial, arritmia cardíaca, EPOC, embarazo, etc. Y también hay pues en estos pacientes congestión ocular, puede haber problemas oculares, tenemos una queratitis. Vean cómo medicamentos que van a usarse en forma crónica tienen efectos secundarios, y un paciente que ve bien con una queratitis, ¿qué va a pasar? Pues va a ver peor. ¿Ya? Entonces, no usarlo en pacientes asmáticos, no usarlo en pacientes con EPOC. La concentración que se tiene es una concentración bien baja, pero incluso una gota, ¿no?, puede condicionar una crisis asmática. ¿Ya? Recuerden eso, porque la reacción tiene que ver con situaciones de hipersensibilidad. Entonces, pues, este tipo de medicación no debe de usarse en pacientes con asma. Tenemos los agonistas adrenérgicos, los mismos que pueden ser selectivos, no selectivos, ¿no?, dentro de los cuales es la brimodinina el producto más importante. La dosificación puede ser 2 a 3 veces al día. ¿Ya? Tienen una menor reducción de 20 a 25% de la producción de la presión intraocular. También disminuye la producción del humor acuoso. ¿Ya? Tiene algunos efectos adversos,
A nivel sistémico puede haber sequedad bucal, alucinaciones, terrores nocturnos, cefalea. A nivel ocular, prurito, dermatosis periocular, conjuntivitis alérgica, ¿no? Entonces, pues, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Ya? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica son otro grupo de medicación que se pueden usar tanto en forma tópica como en forma sistémica. Tienen también en su uso, son medicamentos que se usan ya en tercera línea porque no tienen un buen efecto hipotensor. Pueden usarse en forma coadyuvante a los dos primeros productos que hemos indicado. ¿Ya? Ahora bien, los sistémicos, dentro de los sistémicos tenemos a la acetaceluamida, que es un muy buen producto para bajar la presión y se puede usar en pacientes que tengan presiones intraoculares bastante elevadas. Muy bien, entonces los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a aumentar el flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular. Tienen efectos adversos, sobre todo los medicamentos sistémicos. ¿Cuáles van a ser los efectos sistémicos? Las parestesias, acidosis metabólica, hipocalemia, litiasis renal, gastritis, etc. De ellos, ¿cuál es el factor más importante? Lo que es la parestesia, la cual puede aparecer en 2, 3, 4 días. Por eso estos tratamientos no se usan en forma crónica, ¿ya? Solamente para determinadas patologías. A nivel ocular puede haber blefaroconjuntivitis alérgica, dermatitis periocular, edema corneal, etc. Entonces, pues, estos pacientes, sobre todo cuando se da inhibidores de la anhidrasa carbónica a nivel sistémico, generalmente vienen ya con la medicación que fue indicada, que no lo están usando. ¿Por qué razón? Por las parestesias, ¿ya? Que de acuerdo a la sensibilidad de cada persona puede presentarse 2 o 3 días, algunos lo toleran más. Tenemos agentes hiperosmóticos, dentro de los cuales tenemos la glicerina al 50%, el mannitol a 20%. ¿En quiénes se usa? Sobre todo en pacientes con glaucoma agudo. En los crónicos no se usa, salvo que haya pacientes que tengan pues una presión intraocular muy elevada, del orden de 30, 40 milímetros de mercurio. Pero en el glaucoma crónico, las presiones que se van a manejar son presiones intraoculares de 21, 22, 23, 24 milímetros de mercurio, que van causando daño a lo largo del tiempo, 10, 15, 20 años de evolución. Pero en el glaucoma agudo, al manejarse presiones de 35, 40, 45, 50, el daño va a ser mucho más agudo, que va a ser de algunos días, de pronto una semana, 2 semanas. Entonces, los agentes hiperosmóticos, ¿no?, van a controlar sobre todo episodios agudos, ¿ya? Tienen efectos secundarios, dentro de los cuales tenemos cefalea, náuseas, vómitos, diarrea. Se contraindica pues diabetes mellitus e insuficiencia renal. Existen asociación de medicamentos que facilitan el tratamiento de tal forma que se pueda tener inhibidores de la, se pueda tener análogos de las prostaglandinas más los beta bloqueadores, con lo cual se potencia el efecto del medicamento, ¿ya? Entonces, actualmente el tratamiento de glaucoma ha simplificado bastante lo que es pues el manejo del glaucoma. Hasta el momento, toda la medicación del cual se dispone va orientado a lo que es
la disminución de la agudeza visual. Se están haciendo estudios a que de pronto haya medicamentos que incidan en lo que es neuroprotección. ¿Para qué? Para que de pronto el nervio óptico no sea tan susceptible a lo que es cambios en la presión intraocular o algún otro factor que hasta la fecha todavía no está mapeado que daña al nervio óptico. Entonces, actualmente hay medicación reciente que está incorporándose al mercado nacional, como los inhibidores de la Rho quinasa, que van a disminuir también la presión intraocular. Se dice que cumple alguna función, ¿no?, de neuroprotección y actúan disminuyendo la resistencia de salida del humor acuoso, por lo tanto favorece lo que es el drenaje del humor acuoso. Los agonistas receptores de la adenosina también están en proceso de estudio para lo que viene a ser el control de la presión, de la misma forma como los agonistas receptores de adenosina, ¿ya? Entonces, pues, se espera que a futuro cambie el enfoque de lo que es el tratamiento del glaucoma, de repente con mucho mejores resultados. Muy bien, otro tratamiento para el glaucoma constituye la trabeculoplastía láser selectiva, que a la fecha ya se está preconizando el uso como tratamiento de primera elección para el glaucoma, ¿ya? De tal forma que ya el tratamiento médico tópico no sea la primera alternativa. Actualmente está dándose ya esta priorización a nivel mundial, ¿ya? Es un muy buen producto para bajar la presión intraocular, aunque a la fecha todavía el tratamiento tiene un tiempo de duración. A la fecha se dice que más o menos a los 5 años habría que reevaluar la posibilidad de dar tratamiento o de asociar otra medicación, ¿no? Pero en todo caso es una muy buena alternativa de tratamiento que está dando buenos resultados. ¿Tienes 4? Nos quedamos acá porque ya nos están mirando. Ya queda poco. ¿Ya? Listo, chicos, chicas, por favor.